Vamos a alabar a nuestro Dios. Les invito a abrir sus signarios al himno número 160, Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo, huye de la lid. Nuestra es la victoria, nada Dios no, y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, veloz ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Muy buenas noches, apreciados hermanos, tengan ustedes en el nombre del Señor. Yo, como siempre, a través de este medio, para poder nuevamente compartir la palabra de Dios. Agradecemos siempre su participación a través de las redes donde nos encontramos cada miércoles para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Santiago y vamos a ver 5 enseñanzas que nos deja Santiago acerca de la oración. Si bien es cierto, en la palabra del Señor encontramos mucha información acerca de la oración por la importancia y la relevancia que tiene, desde el punto de vista de Santiago hay cosas muy importantes que rescatar y hoy día lo vamos a ver. Pero para empezar, quiero hablarle de todo el capítulo 5. Santiago 5 está dividido en 3 temas. El primer tema que toca Santiago aquí
era el abuso que cometían los ricos con sus siervos. Hablaba acerca de esto, hablaba acerca de que el Señor está en contra de estas cosas, y después de eso, en versículos más abajo, él comienza a desarrollar el tema de la venida del Señor Jesucristo. Y él nos pide y nos enseña también a esperar en el Señor firmes, con firmeza, esa segunda venida, que es pronta. Y eso tiene que estar claro con nosotros también. Jesús viene y viene pronto. Y el tercer tema, que es el tema que vamos a tratar, habla acerca de la oración. ¿Qué nos dice y qué enseñanzas tiene Santiago para nosotros el día de hoy? Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a leer en estos versículos. Santiago 5 del 13 al 18. Y dice así la palabra de Dios: Hermanos, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Encontramos en la palabra de Dios, en esos versículos, 5 enseñanzas de Santiago para nosotros. Así que vamos a comenzar con la primera enseñanza, y esa se encuentra en el versículo 13. Si pueden tener una Biblia a su mano, ténganla. Y allí dice literalmente que si está alguno afligido, haga oración. Aquí el apóstol nos está hablando acerca, nos da una pregunta y él mismo la responde. Si estás afligido, si tienes algún problema, si estás en una situación complicada, dice Santiago, haz oración. Y nos invita a través de esto a que cada uno de nosotros, ore al Señor. Es importante la oración personal, la oración individual, según la enseñanza de Santiago. Y es muy importante en la vida de un cristiano la oración permanente, la oración personal, esa que Jesús enseña diciendo: cuando hagas ayuno, entra a tu habitación y ora al Señor, allí donde está, en lo secreto, ¿no? Lo personal. Nosotros tenemos como cristianos que tener una vida de oración, dice el apóstol Santiago aquí. Es una necesidad nuestra de contar con el Señor, tener comunión con Él a través de la oración. Esto es muy importante. Esta es la enseñanza que nos da Santiago para nosotros. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que hoy en día hay tantas cosas que hacer, hay muchas cosas que nos impiden, nos limitan a veces el trabajo, por ejemplo, y otras cosas, y las actividades también, que hay tantas hoy en día, que llega uno muy cansado en la noche. Decía un hermano, bueno, cuando voy a orar de noche a veces hasta me duermo, y sí, pasa. Por eso que es mejor levantarte a orar, hacerlo temprano, a primera hora, 5 de la mañana, 6 de la mañana. El tiempo y la hora no son tan relevantes, pero sí importantes para que uno esté despierto y ore al Señor con toda su mente abierta, porque eso es lo que necesitamos, tener ese contacto con el Señor. La segunda enseñanza que nos da Santiago aquí es acerca de la oración grupal. Miren lo que dice acá: la oración en comunidad.
El verso siguiente dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Y qué dice allí? Oren por él. Hay aquí una enseñanza de oración comunitaria. Es cierto que últimamente, ya año y medio que no nos, bueno, casi año y medio, año 4 meses, que no podemos estar juntos en la iglesia, pero la oración grupal todavía la mantenemos a través de nuestras células de oración y usted puede integrarse a ella y tener ese tiempo especial y orar por las necesidades. Hay muchas personas que están todavía enfermas que necesitan de nuestra oración. Entonces, hermano, la oración comunitaria es una enseñanza de Santiago aquí también importante dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Aquí Él nos enseña a que nosotros debemos orar grupalmente por otros, por las necesidades de los demás. Y esto nos ayuda a desprendernos de nosotros para tener en cuenta a otros, Podemos orar por aquellos que queremos que el Señor toque para que ellos puedan aceptar a Jesús en su corazón. Este es un buen punto también. Hay mucha gente que no conoce al Señor y nosotros debemos orar, ver las necesidades de los de la iglesia y los de fuera de la iglesia. A ellos también necesitamos pues tenerlos en nuestras oraciones. Y es importante la oración grupal porque fortalece a la iglesia, nos ayuda a estar en comunidad. Oren por él, dice, oren por él, por ellos, dice Santiago, oren juntos, háganlo. En la Biblia encontramos a Jesús orando con sus discípulos. Esta práctica se repite en la iglesia primitiva, cuando la iglesia ora junto, dice, todos tenían las cosas en común y oraban juntos. Oraron cuando Pedro estaba preso y después Pedro se aparece por la ventana y tocando que ya había sido liberado por el Señor. Y Dios contestaba la oración de su iglesia unida. Qué buena enseñanza también esta que nos da el apóstol. La oración de fe, dice, es la siguiente. Y ahí está, en el mismo versículo, dice la oración de fe puede mucho. Esta es una enseñanza muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno ora al Señor, tiene que hacerlo con fe, con la convicción, con la certeza de que el Señor está allí con nosotros. Eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 11, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así es, eso es la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando oremos, hagámoslo con fe, con convicción, seguros de que el Señor está allí, escuchando nuestra oración, y hacerlo juntos, en nuestro hogar, solos también, es muy importante, según lo que nos enseña hoy el libro de Santiago. Seguimos, y la cuarta enseñanza está en el siguiente versículo, que aquí también hay varias enseñanzas en realidad. En el versículo 16 específicamente nos habla de que debemos orar por otros. Orad los unos por los otros. Y es que el versículo no solamente dice orar los unos por los otros, sino que nos da una condición. Nos dice, debemos confesar nuestras ofensas unos con otros, para que la oración no tenga estorbo, y luego orar unos por otros. Entonces, hermanos, qué bonita práctica es estar bien con todos, perdonados, confesando nuestras diferencias y luego orar por nuestros hermanos. ¿Cuántos estamos orando por los demás? Hay muchos jóvenes, hay muchos niños, adolescentes por los que tenemos que orar, es nuestra responsabilidad. Los invito siempre a hacerlo en sus células, en su hogar, en sus altares familiares. Es muy importante orar unos por otros, nos ayudamos, nos sostenemos en oración, es muy importante. Pablo le decía a su iglesia, dice, oren para que Dios abra la puerta, para que me ayuden en el ministerio, oren, él pedía oración por él y nosotros también tenemos que orar por nuestro pastor, nuestros líderes que están desarrollando ministerios y nosotros mismos que estamos haciéndolo también. Entonces, orar unos por otros. La siguiente y última enseñanza que tenemos aquí es acerca de la oración eficaz. Y acá hay dos partes de esto, ¿no?
la oración eficaz. Santiago enseña acerca de la oración eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que produce un efecto o produce el efecto esperado. Es decir, yo oro y pues se produce un efecto esperado. Eso es lo que es la oración eficaz. Y aquí Santiago dice que esa oración puede mucho. Y es cierto, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos visto que Dios ha cambiado por medio de la oración? Entonces, hermanos, estamos en este tiempo de aprendizaje. Oremos y la Biblia nos enseña que la oración es eficaz cuando nosotros oramos con fe, con convicción. El Señor nos va a escuchar y va a ayudarnos. Dice, pidan, dice el Señor a sus discípulos, y se les será hecho, dice la Biblia. Entonces, hermanos, pidamos al Señor, pero pidamos como conviene, dentro de la voluntad de Dios. Bien, y aquí en esta parte también hay otra enseñanza más, porque Santiago nos habla acerca de un ejemplo, y ese ejemplo que encontramos es el ejemplo de Elías. ¿Y qué nos enseña? Dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, pero luego oró y pidió que haya lluvia y llovió. Pero antes de esto, el apóstol nos enseña y nos dice, Elías era un hombre común y corriente como usted y como yo. Y esta es una enseñanza grande, porque a veces pensamos que, bueno, el que tiene que orar por los enfermos, es el pastor, es el presidente de la JNI, él nomás tiene que orar. ¿Quién soy yo para orar? No, la Biblia dice que Elías era como todos nosotros, un hombre sujeto a pasiones. Pero aún así él oró fervientemente y Dios le escuchó, volvió a orar y Dios le volvió a escuchar. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Cada uno de nosotros, los cristianos, tiene la posibilidad que nos ha dado el Señor de orar por otras personas, de orar por ellos. Ore por los enfermos, ore por los problemas de los demás, ore por aquellos que todavía no conocen al Señor, pero ore. Y Dios va a contestar su oración. Eso tenemos que tener también mucha claridad, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios nos escucha, Dios nos oye, Dios responde nuestra oración. Entonces, en conclusión, hermanos, Santiago nos hace recordar que la oración tiene gran importancia en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, en la vida nuestra. Nos enseña de qué manera debemos orar. Nos enseña que tomemos esta enseñanza y la pongamos por obra, ¿no? La oración por los demás nos ayuda a involucrar a otras personas en nuestra oración. Entonces, así lo pide Jesucristo, así lo enseña Santiago, y nosotros hoy tenemos esa enseñanza. Que el Señor, hermanos, les bendiga y vamos a orar. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por este medio de gracia del que hoy hemos aprendido un poco más. Bendice a cada una de las personas que pueda acompañarnos a través de esta transmisión. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, también a nuestros niños. Oramos por aquellos que creerán en ti, por la palabra de tu iglesia. Desde ya, Señor, cuídalos y guárdalos a todos ellos también. Es nuestra oración en esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga grandemente.